Buenas tardes, compañeros y maestra. Nuestro equipo está conformado por Calvillo Escobedo Eusebio Julián, Lara Bermúdez Jacqueline, Lara Rico Mónica Berenice, Mexicano Pérez Arely Jacqueline y Rivera Villicaña Juana Lisbeth. Nuestro tema es metabolismo de los nucleótidos y pues principalmente para poder empezar a hablar sobre este tema tenemos que saber lo que es un nucleótido, los cuales son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos, en este caso la pentosa, más una base nitrogenada y un grupo fosfato. Los nucleótidos pues constan de diferentes funciones que se clasifican en biosintéticas, energéticas, enzimáticas, reguladoras y estructurales. Bueno, las biosintéticas participan en la síntesis de los glúcidos y lípidos, entre otros. Las energéticas suministran energía a reacciones enzimáticas y por ende las enzimáticas contribuyentes de los coenzimas del NAD, lo cual significa nicotinamina, adenina y dinucleótido, y el FAD, que sería flavina, adenina y dinucleótido. Por siguiente, las reguladoras modifican la eficacia catalítica de ciertas enzimas como el ATP y el AMPC, que es adenosín monofosfato cíclico, y por último las estructurales, que son los componentes de los ácidos nucleicos. Bueno, esta estructura de los nucleótidos se clasifica de la siguiente manera. Tenemos el nucleido, que se subdivide en ácido fosfórico, y el nucleósido. El nucleósido se divide en base nitrogenada y pentosa, y la base nitrogenada se divide en purina y pirimidina. Es muy importante que analicemos bien este esquema para poder ir entendiendo cómo se va a ir explicando el tema. Bueno, empezando por las pentosas, que son monosacáridos glúcidos simples formados por una cadena de 5 átomos de carbono que cumplen una función estructural. Si las pentosas son azúcares, y hay dos tipos, que sería la desoxirribosa y la ribosa, que podríamos decir que casi a simple vista son idénticas, pero no. Aquí en esta imagen podemos ver que al final del lado derecho la ribosa tiene hidróxido, y la desoxirribosa del otro lado en la misma parte solo tiene un hidrógeno, por lo tanto le faltaría el oxígeno, y esta sería la diferencia entre estas dos. Después continuamos con las bases nitrogenadas. Estas se dividen en dos grandes grupos, que son las pirimidinas y las purinas. En las purinas está la adenina y la guanina, y en las pirimidinas está la citosina, la timina y el uracilo. Bien, ahora que ya vimos un poquito más de las pentosas y las nitrogenadas, de aquí saldrían los derivados de las bases nitrogenadas, lo que quiere decir que se van a unir los azúcares, o sea las pentosas, para formar estructuras. Y pues bueno, aquí en esta imagen este es un ejemplo de cómo sucede esto. Aquí principalmente tenemos a la base nitrogenada, que sería en este caso adenina, que se va a unir a la pentosa, que en este caso es la ribosa. Y pues bueno, aquí como un punto importante es que en esta imagen los carbonos serán enumerados con apóstrofe, lo que quiere decir que vamos a decir 1', 2', y así sucesivamente, simplemente para diferenciar a los de la base nitrogenada. Pero bueno, siguiendo con lo de la unión, esta se va a llevar a cabo de manera que la pentosa se va a unir a su carbono 1 con el nitrógeno 9 en este caso, y van a liberar agua, como aquí lo vemos, causando una deshidratación, formando así un enlace N-glucosídico. ¿Qué quiere decir eso? N se refiere al nitrógeno y glucosídico al azúcar, por eso es llamado así. Bueno, toda esta estructura será llamada nucleósido, y que se pasará a llamar adenosina. Bueno,
posteriormente, si se va a unir este nucleósido a un guión fosfato, lo hará en el carbono, en este caso el 5 de la pentosa, liberando una molécula de agua, como lo vemos aquí nuevamente, y mediante un enlace éster, que es el que se muestra aquí, y se va a unir a una molécula y va a hacer de un nucleósido, se va a formar en un nucleótido y será llamado adenosín 5' fosfato. ¿Por qué? Pues como ya había mencionado, el primer nucleósido se pasó a llamar adenosina 5' porque se juntó en el carbono 5, y como ya habíamos dicho sobre cómo se llamarían para la diferenciación del número, y pues fosfato porque está en un guión fosfato, por eso se llamaba así. Bueno, en conclusión de todo este proceso, se puede decir que los nucleósidos son la unión de base con una pentosa, y el nucleótido es unión de la base con la pentosa y un fosfato. Y pues bien, como ya estuvimos hablando mucho de los nucleósidos y los nucleótidos, vamos a ver cómo estos son clasificados para pues saber un poquito más de ellos. Los nucleósidos tienen dos tipos derivados de pentosas, los cuales son ribonucleósidos y desoxirribonucleósidos. Dentro de los ribonucleósidos está la adenosida, guanosida, citidina, uridina, y dentro de los desoxirribonucleósidos está el dexoxiadenosina, dexoxiguaninosina, dexocitidina y dexotinimida. Y los nucleótidos, estos se clasifican en ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Dentro de los ribonucleótidos están las adenosinasas, guanina, uracilo y citosina, y dentro de los desoxirribonucleótidos está dexoxiadenosina, dexoxiguaninosina y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la importancia de los nucleótidos. La principal función biológica de los nucleótidos es nada más y nada menos que formar los ácidos nucleicos, mejor conocido como ADN, cuya principal función es contener la información genética, y el ARN, cuya principal función es la síntesis de las proteínas. Continuaremos hablando acerca del metabolismo de los nucleótidos. Esta consta de dos vías, las vías de novo y las vías de recuperación. En las vías de novo es en la que los nucleótidos se sintetizan a partir de precursores de bajo peso molecular. Las vías de recuperación reciclan las bases libres y los nucleósidos liberados de la degradación de los ácidos nucleicos. El catabolismo de las purinas. Para tenerlo en cuenta, las purinas más importantes son la AMP, mejor conocida como adenosina monofosfato, IMP, que es conocida como enosina monofosfato, la XMP, que es conocida como xantosina monofosfato, y la GMP, que es conocida como guanosina trisfosfato. Los ácidos nucleicos son degradados por nucleasas, lo que los nucleótidos son desfosforilados a nucleósidos fosfatasas y nucleotidasas. Los nucleósidos son degradados por nucleosidasas o nucleósido fosforilasas, como se muestra en los siguientes ejemplos. El nucleósido más agua da a una base más ribosa. El nucleósido más fosfato da a una base más ribosa de un fosfato. La ribosa de un fosfato es isomerizada a ribosa de 5-fosfato. Las purinas son degradadas a hipoxantina y xantina, y esta a ácido úrico por la enzima xantina oxidasa. La síntesis de los nucleótidos
La categorizamos o clasificamos de dos formas, que es la ruta de Novo y la síntesis de pirimidinas. La ruta de Novo es en la que los nucleótidos se sintetizan a partir de precursores de bajo peso molecular, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Curiosamente, esas rutas de Novo son prácticamente idénticas en todos los organismos. El PRPP 5-fosfo-alfa de ribosil 1 pirofosfato es el azúcar precursor de todos los nucleótidos. Por tanto, todos se sintetizan de Novo en forma de ribonucleótidos. Como norma general, hay un gran consumo de ATP y poder reductor en la mayoría de las etapas de cualquiera de las rutas de síntesis, por lo que no se va a representar. La síntesis de pirimidinas comienza con la condensación del carbomoil fosfato con ASP para, a través de varias etapas, acabar formando el primer anillo de pirimidina, que es el ácido orótico. Esta base es la que se une a PRPP para dar el primer nucleótido monofosfato. Una serie de modificaciones enzimáticas relativamente simples convierte el OMP en UMP, que estas son el ácido ortodílico a uridina monofosfato. Con un grupo de amino procedente del GLN, el UTP, mejor conocido como uridin trisfosfato, se convierte a CTP, mejor conocido como citina trisfosfato. A continuación, el metabolismo de las pirimidinas se catabolizan de la siguiente forma. La ribosa 1P o 1-fosfato, que puede seguir el camino de PRPP o entrar en las rutas catabólicas. El CMP, mejor conocido como citina trisfosfato, y UMP, uridina monofosfato, se degradan a beta-alanina y DTM a beta-aminosobutirato, dióxido de carbono y amoníaco. Los beta-aminoácidos pueden servir como dadores de amino en reacciones de transaminación. Se forma molonil, CoA, síntesis de ácidos grasos, y metilmolonil, CoA, succinil, CoA y TCA. La síntesis de purinas comienza condensando poco a poco los nitrógenos procedentes del GLN y ACP y los carbones procedentes del dióxido de carbono, formil tetrahidrofolato y GLI. El producto final es el ácido inosínico o inosina monofosfato, mejor conocido como IMP. Este es el punto de ramificación para sintetizar AMP y GMP. Conviene resaltar que antes de convertirse en GMP, la hipoxantina del IMP se oxida a xantina, generando la xantosina monofosfato, XMP, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Posteriormente se produce la aminación a partir de la glutamina para generar el GMP. De un modo similar, el IMP recibe un amonio del ASP para convertirse tras varias etapas en AMP. El metabolismo de las purinas se da mediante la síntesis de desoxirribonucleótidos, que esta a su vez se hace a partir de los nucleótidos disfosfato correspondientes, obteniéndose directamente de ADP, de GDP, de CDP y de UDP. Para catalizar estas reacciones se necesita la misma enzima, todos los casos la ribonucleosida disfosfato reductasa, mejor conocida como holoenzima, con varios centros redox y un sitio catalítico. Esta reacción es compleja y necesita consumir varias moléculas para poder reductor, con el que resulta excepcionalmente caro sintetizar estos nucleótidos. Y esto sería lo último de nuestro tema y le agradecemos mucho por su atención.